bueno, después de la presentación, antes de anticipar un poco cuando se da el cuestionario cuál era un poco el objetivo, y lo que vamos a hacer es presentar la acción como acostumbro presentarla cuando voy a alguna institución, en nombre de los países participantes, que son 15, ya los veremos, pero ya como son sesiones formativas o más dentro de un ámbito laboral más que académico, le vamos a dar un poco de ya de juego, que es lo mismo que hago ya con los estudiantes, de momento los que tengo accesibles, porque es una enseñanza optativa de segundo, ¿no? Y los del máster también lo hago, pero los del segundo los tengo todos para mí, 80 cada año, y digo, bueno, pues cada año 80 que como mínimo se han hecho preguntas que muchas veces desde diferentes profesionales de la salud, desde el fisioterapeuta, el terapeuta profesional, enfermería, medicina, se han planteado, han confrontado, pero les ha faltado herramientas suficientes, fiables y sensibles para resolver el problema. Entonces, las preguntas son un poco más enfocadas respecto al concepto de demencias, porque básicamente la acción COS se estructura en torno a un colectivo de investigadores, la mayoría de ellos clínicos, que nacen, la idea nace en Alemania, Stefan Lachberg, que la Universidad de Bamberg, que está arriba de todo, con una psicóloga experimental, Miriam Kunz, deciden, con compañeros que tienen de Israel que hacen daño traumático, que están muy involucrados, desafortunadamente motivados, financiados por la casuística política de la zona, y hacen mucho traumatismo variopinto, investigación también. Y luego compañeros de Noruega, que están en paliativos, hay un centro en Bergen que era heredado de lepra, y han tratado moribundos por esa razón, porque no pueden estar en otro hospital, se los llevan para allá y los siguen hasta morir. Decidieron presentar sus problemas inmediatos, que eran la utilización de las escalas, que veían que estaban muy bien, pero que no servían para mucho, o menos de lo que el médico o el enfermero o el fisioterapeuta en este momento necesita para resolver el problema que tiene delante. Entonces en el 2010 presentaron la propuesta, que ha durado hasta el 2015, 5 años, para aglutinar el máximo número de investigadores clínicos y básicos a nivel europeo que tengan la misma necesidad, ¿no? O la misma problemática. Entonces las acciones COS siempre son acciones que sustentan las reuniones de trabajo más que los proyectos. Entonces cada uno de nosotros sigue buscando proyectos para financiar las propuestas. Entonces en el caso de la acción COS aglutina por países problemáticas concretas. Aquí hemos dicho el TBI, ¿no? Noruega es la parte de paliativos. Los ingleses son enfermeras doctoradas, porque en Inglaterra el doctorado dentro de la enfermería se considera como la opción natural. Los de Holanda son los odontólogos, algo que nadie piensa, ¿no? Que mucho del dolor que puede sentir un paciente viene simplemente porque por razón de su enfermedad o traumatismo está perdiendo masa muscular, y entonces por tanto las dentaduras recaen, o cualquier prótesis recae, o hay menos salivación, ¿no? En la parte de dilución, y eso implica llagas en la boca, infecciones, candidiosis, bueno, una serie de problemáticas que uno queda asombrado, ¿no? Cuando resulta que en este caso el paciente, el dolor, no se encuentra por donde está y está dentro de una llaguita en la boca que nadie ha visto, ¿no? En Francia son un poco como nosotros, que hacen clínica, pero sobre todo hacen ratones, igual que los que hacen también síndrome de Down. Chipre venía por artrosis, Serbia por envejecimiento, ¿qué más? Bueno, Italia por Huntington, Corea de Huntington. Y en nuestro caso, en mi caso, buscaron varias personas que estaban muy ocupadas en el clínico y no podían. Y como el proyecto iba un poco cojo de modelos animales, ya veremos por qué, porque es un sinsentido, pero veremos por qué. Yo tengo un ratón que viene de Estados Unidos que tiene Alzheimer, que tiene una progresión muy larga, que tiene problemas de gait analysis también, de ambulación y tal. Me preguntaron si quería estar allí como, en este caso, como asesor desde la parte más biológica. Y bueno, entonces yo he estado durante esos años aprendiendo de los clínicos, nos sentada, y en muchas preguntas las respuestas a nivel básico ya estaban resueltas. O sea, Cham Navarro, cuando hace sus sesiones, él ya mide dolor con unas escalas, las que a nadie le pregunta al ratón si te duele o te duele. Él mira, observa qué hace el ratón, cómo se comporta, cómo ha cambiado su patrón respecto a lo que sabían del taranar, de la manera de ser de ese ratón,
y a partir de ahí dicen hay dolor y es fiable, ¿no? Entonces estos paradigmas clásicos de la psicología, de la psicobiología, que determinan, son capaces de medir el dolor en un paciente, un ser vivo que no habla, que no contesta. Yo me he fijado ahora cuando entraba en el caballo, mi hija hace etiqueta, digo, mira, qué bonito. Como tiene la pierna levantada, pero aún puede hacer apoyo. No sé si es casual o no, pero estuve pensando que pensar, ¿no? En hípica también, en la parte de veterinaria, también hay mucho elemento por la parte de la necesidad de que el caballo esté en condiciones óptimas para hacer la carrera de un sprint, ¿no? Si hay muchas cosas en animales, en veterinaria, que sean trasladadas inmediatamente si no fuera porque la persona es mucho más compleja, ¿vale? Entonces nosotros estamos allí, los franceses, los israelíes y yo, solamente por el hecho de que el ratón o el animal que no habla, que no contesta, o la manera de aproximarnos, la manera de juzgarle o de valorar, nos da algunas respuestas, ¿vale? Entonces, bueno, esto es un poco más así general sobre las actividades, y es lo que decía del curso que estamos haciendo y que es un poco el que he adaptado para hoy. En España lo que hemos hecho desde que acabó la acción post es cada uno de los veces que tenemos un poco la escala dibujada, ya vemos de qué consiste la escala, es buscar especialistas, y aquí es una oportunidad también de que participéis activamente. De momento hemos empezado con, lo comentaba antes, ¿no?, con las enfermeras, que hemos empezado por las patologías que son, entre los psiquiatras me van a matar, pero sencillas, es decir, que la clasificación en el DSM-4 les da un perfil como mucho en la dificultad que tenemos de esquizofrenia, porque hay positivos y negativos, un poco más compleja, pero que la etiología es más uniforme, aunque sea progresiva, neurodegenerativa, etc., pero es más uniforme, por tanto el esfuerzo que se hace para resolver preguntas es más sencillo, ¿no? Los que están más en los del back pain, el dolor de la espalda, el de artrosis, ya dicen, bueno, es que claro, esto más de tipo neurológico o más musculoesquelético, allí es donde ya se nos dispara, y eso ha ido un poco rezagado. Los que somos más básicos, como estamos acostumbrados a abordar con los animales del laboratorio preguntas tanto neurológicas como psiquiátricas con la misma dificultad, porque como no responden ni en un caso ni en otro, la dificultad aparentemente es similar, pues son los que nos hemos, junto con los italianos de Huntington, hemos dicho, oye, y habrá que empezar ya a abordar un poco la parte de endodemencia, ¿vale? Entonces, hemos hecho un panel Delphi de expertos, uno de expertos, y luego hemos abordado en un cuestionario que está simplificado, de hecho ahora que es más del workshop, preguntas prácticas, porque la primera cosa que tenemos que tener presente, y que da razón a que existe una acción COS, que la Comisión Europea haya diseñado durante 5 años un esfuerzo de reunir hasta 25 países al final, 15 en el management y luego otros más satélites, es que las escalas que han hecho con muy buena intencionalidad han sido válidas, pero están quedando cortas. Ya sea porque la profesionalidad del profesional es más alta de la que había antes, o porque hay más casos diversos, o porque tenemos menos tiempo. Cualquiera que sea la razón, cada país ha hecho una escala que la encuentra práctica aplicable, pero que no se aplica en otro país, ¿no? Por ejemplo, en Francia se aplica la PAINAR y no les quites de la PAINAR, porque si no es con la PAINAR no van a ninguna parte. Y así con todas las escalas. De hecho, las reuniones eran un poco a principios frustrantes, porque todo el mundo defendía su escala, hasta que Estefan te puedo perdonar. Es que en esta escala que estamos construyendo están todas, se han puesto todas. Y de todas están discriminando qué ítems y qué puntos a favor y en contra, pero no lo vamos a decir nosotros somos como si fuera el punto de iceberg de un colectivo profesional que va a decir con valoración real en el nivel de día hoy, con el tipo de pacientes que hoy tenemos, que no son los mismos que hace 50 años, esta escala que tiene de bueno y que les quitaría. De manera que se ha hecho una escala que ahora tiene 45 ítems, 15 para los 3 targets, que haremos cuáles son de principales de observación, y que son sacados después de una preselección. Y ahora, a nivel práctico, estamos tomando pacientes, la semana que viene voy a Martorell al psiquiátrico, con los nuevos pacientes que hay, en este caso de déficit cognitivo leve, porque la leucemia tenemos cuantos bastante más, y luego empezamos ahora ya este año con la fase de esquizofrenia, para, por la escala, pasarlos todos, que es muy exhaustivo, lo pasan las enfermeras en este caso, una parte y la otra parte experimental la hago yo, para ver cuáles son sensibles para la patología
y no rutinarios, en este caso porque son personas mayores o porque tienen comorbilidades, ¿vale? ¿Y cuáles son fáciles de aplicar? Pues claro, puede ser muy sensible, pero si no es práctico, en los 2 minutos que tengo no lo puedo aplicar. Y luego, ¿cuáles me permitirían incluso ver evolución dentro del paciente? Porque en el caso de ACM hay evolución, ¿no? Natural en la patología, así como vosotros intentáis repetir y se supone que vais mejorando en el progreso, ¿no? La progresión. Cuando en el caso de las neurodegenerativas, en concreto cognitivas, la evolución a veces es muy flexible, pero implica que aunque la tengas muy mapeada, dentro de un medio año he ido a hacer nuevos pacientes otra vez y no me sirve, porque la sensibilidad que para ese yo paciente yo había definido ya no me sirve, la tengo que volver a readaptar, eso es un esfuerzo muy grande. Bueno, entonces yo voy a coger ahora el cuestionario para ir entonces metiendo preguntas y respuestas, ¿vale? De las que ahora hemos empezado por el final. La primera conclusión que hemos llegado desde el 2015 hasta ahora, estamos en el 2018, en las encuestas de la parte de demencia, es que el profesional, por eso digo el profesional, se fía más de su criterio, aunque sea bajito, que el de las escalas. Siente un poco de temor que la escala esté quedando corta, porque la escala es lo oficialmente validado, pero ve que queda corto. Entonces, sí, pero hay como una pequeña reticencia muy sutil del profesional hasta qué punto estoy midiendo bien. Esto es suficiente como para generar esta inquietud que ha movilizado al colectivo para mejorar, para poner en duda las escalas validadas. No se pone en duda, ese es el segundo mensaje, no se pone en duda. Se dice, las escalas son muy complejas, están validadas por un determinado supósito, pero la realidad es mucho más compleja. Y como queremos que sean válidas la Comisión Europea, que es válidas a nivel territorial para todos los, porque hay muchas otras bases de... O sea, aquí en España no nos va a entrar, en Cataluña no tanto, a lo mejor un poco más porque viene más gente extranjera, pero hay países que tienen un movimiento internacional bastante intenso y cada uno viene con su escala, ¿no? Entonces, en esta última pregunta de qué tal confía usted en su propia capacidad, sorprendentemente, incluso en el caso de las clínicas, para los casos leves, el médico, el psicogeriatra o el psiquiatra se fía más de su propio criterio que el de la escala, porque considera que la escala queda corta en muchos casos. Es más, en comunicación no verbal ya sabemos que los familiares son entre todo el colectivo humano que rodea al paciente el que mejor puede determinar un pequeño cambio sutil emocional, que es uno de los ítems que están en las escalas del dolor. No clínico. El dolor clínico tiene como unas pautas muy concretas, luego hay esferas que son más psicológicas, psicología médica, que quedan un poco más, no se valoran. O sea, nadie pregunta si ha habido cambio de rutina, se valora una cosa más clínica, ¿no? Pero estas escalas están incorporadas porque son escalas observacionales. Entonces, por tanto, en esta parte de aquí, sorprendentemente, dentro de la esfera más cognitiva, las puntuaciones sorprendentemente de valoración personal en los niveles bajos de afectación cognitiva han sido sorprendentemente más positivos, ¿no? En cuanto a que se fijan más en su propio criterio que en una escala, pero sobre todo donde más pasa en los estados donde no hay afasia, donde el paciente no habla. El paciente no habla, nadie le da un valor predictivo más allá de lo que sabemos que son capaces de hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque conocemos profesionales que han ido a hacer un cambio de ropa en el paciente de cama y el paciente ha mordido. Se ha planteado qué ha pasado y hay un fémur roto y nadie lo ha visto. Porque son muy eficientes haciendo el cambio de cama, sí, quizás porque la expresión natural que nosotros estamos como individuos, seres humanos identificados a detectar. O sea, nosotros si miramos la comunicación no verbal, hacemos una práctica que se llama morphing, es que hay imágenes de aspectos emocionales, la sonrisa, la ira, el asco, la tristeza. Vamos haciendo fotografías donde esa emoción expresada facialmente tiene como 5 fotogramas, increciendo. Somos capaces de detectar la sonrisa al segundo fotograma cuando hay un poquito de nada, que yo digo sonrisa del 2, y en solo 2 segundos, mientras que las otras emociones tardamos un poquito más. Incluso la ira tratamos un poco más, ¿no? O sea, alguien que nos va a agredir, detectamos un poco más tarde, con una sonrisa que implica, puedes acercarte, podemos tener
una relación que mejore nuestra especie o que mejore nuestra capacidad de trabajo, ¿no? Y pasa lo mismo con el dolor. El dolor a nivel de cerebro social es tremendamente irrelevante, porque implica no solamente la capacidad de preocuparse por el otro, sino también de ser capaz de percibir casi la misma sensación que el otro. Aquí voy a hacer algún inciso que no acostumbro a hacer, porque si yo por ejemplo digo que esta mañana, que hoy cogeo un poco, ahora es verdad, pero que esta mañana en casa sin querer se había roto un cristal, he salido descalza y he pisado y me he clavado un cristal en la planta. Quizás si ahora miráramos, hubiéramos hecho una neuroimagen de activación cerebral, la mayoría habrían estimulado en el cerebro la misma área que he estimulado yo, que tiene que ver con el dolor, pero el dolor de cristal, el dolor de cristal en un pie descalzo, de alguna persona que no sabe que vaya a estar fuerte. Esa especificidad que me permite a mí percibir una cosa que aún no ha pasado, porque he dicho de entrada que era mentira, y que no ha pasado a la otra, nos permite ponernos en la piel de otros seres más finos. ¿En qué? En aquello que la escala no es capaz de hacer, en determinar el dolor sin aplicar nada. Porque tenemos nuestro cerebro social que está preparado para tener esa capacidad de empatía, de percibir una sensación que es psicológica, una dimensión psicológica, de algo que es malo o que es perjudicial para el otro. Entonces, esa base neurobiológica del cerebro social, no psicológico, sino más sociológica, ya nos da una explicación. Y la otra es que dentro de los familiares conocemos mucho los patrones de la otra persona, y entonces somos capaces de medir sutilezas, ¿no? O cuando los profesionales, por el tipo de etiología de la enfermedad, tienen un contacto profesional muy continuado con los pacientes, como es el caso de aquí, ¿no? Bueno, vale, esto era el acceso. Bueno, cuando hablamos de dolor en individuos con daño cognitivo tenemos un lema nosotros, que el dolor de entrada es un elemento saliente, me decía el quinto elemento dentro de las escalas de valoración, pero a nivel de la OMS o a nivel más humanitario se considera el dolor es una amenaza, es decir, la presencia de dolor más allá de lo natural, ¿no? Que es lo que nos ocupa, digamos, o sea, cuando el dolor deja de tener la persona que tiene, se considera a nivel de derechos humanos, porque es algo que afecta a la dignidad de una persona, pero cuando ese paciente tiene una afectación cognitiva y por tanto comprende de forma diferente el malestar que siente y por tanto tiene probablemente menos capacidad de expresarlo o ninguna, se convierte en un riesgo para toda la humanidad, porque estamos pasando ya de la esfera personal a la esfera social. Hasta qué punto los demás, sabiendo que tiene un daño cognitivo, no sienten, como decía, eso sobre esa necesidad, es el problema de cómo esforzarse aún más de lo que ya estoy haciendo para solventar el problema. Bueno, entonces, solamente hacer un hincapié en aspectos muy conceptuales básicos, que sería la dificultad del dolor que vamos a afrontar. La tenemos en dos esferas. Una es la parte más funcional, ¿no? Cómo el dolor nos interfiere en todo lo que vayamos a hacer, ¿no? O sea, el problema del dolor per se. Y la otra es que tiene inferencia o tiene una proyección psicológica muy importante. Cuando yo he dicho que era mentira lo de ya he puesto un antecedente de falta de credibilidad a lo que va después, al sentimiento que había después. La activación de vuestro cerebro ha sido menor que si yo no hubiera dicho esto. Si yo realmente hubiera enseñado la llama en la mano y hubiera dicho que era la mano de apoyarme encima del marco de la cocina. Es algo subjetivo. Cuando he repartido el cuestionario, de hecho un poco así a correcuita, se dan un sobre y se pide por favor que se devuelva el sobre cerrado. Porque la valoración subjetiva que hacemos de las preguntas es diferente cuando sabemos que hay anonimato absoluto, incluso que yo digo que esto lo van a analizar a la persona, que es si no. Hay muchos elementos psicológicos que intervienen en la valoración del dolor. Y eso nos perjudica mucho como profesionales,
porque significa que cuando hacemos, ya lo veremos, aproximaciones metodológicas para mejorar la capacidad de atención, lo primero que nos preguntamos es si el paciente va a estar igual de ayer para hoy, que ya sabemos que no, porque cada día es un día, incluso de una mañana o un momento a otro, pero sobre todo si yo, a igualdad de condiciones del paciente, yo detectaría igual. Y la respuesta es que no. Entonces hay una subjetividad del paciente y hay una subjetividad del individuo. Pero esas escalas, en el fondo, han funcionado siempre bien, ¿no? Porque nos dan ese patrón de objetividad que necesitamos, porque somos plenamente conscientes de que a pesar de que somos muy sensibles, no tenemos capacidad de reproducibilidad y dudamos de nuestro propio criterio de un día para otro en la capacidad nuestra de atención, ¿no? Es muy importante que distingamos, porque vosotros trabajáis desde la neurología, ¿no? También desde la neuropsicología, que por tanto para determinadas patologías como lesionados neurales o de cualquier patología más traumática, el dolor va a tener dos dimensiones brutalmente en paralelo, y por eso la acción costa también ha ido un poco más cauta, ¿no? Porque hay, por una parte, todo el componente sensorial neurológico, el que depende estrictamente de la inervación, de la conducción nerviosa que exista, que ahí vosotros tenéis tanta complejidad en función de cuál es la etiología, y luego la parte neuropsicológica, que tiene que ver cómo emocionalmente el individuo percibe su situación, pero sobre todo cognitivamente. Por tanto, hay un grupo de pacientes que no va a tener afectación cognitiva, pero sí que va a tener el componente emocional, y otros que además se van a tener un tercer nivel, ¿no? Un nivel, dos niveles, tres niveles. Esto, como lo abordamos a nivel básico de investigación de modelos animales, lo distinguimos muy racional, porque tenemos pruebas para cada una de estas dimensiones objetivas, porque lo que hacemos es observar cambios de conducta del animal a nivel sensorial, cognitivo y emocional. Claro, en el caso del daño cognitivo, cuando es por lesión hay áreas muy concretas, en el caso de envejecimiento son otras, pero las escalas observacionales parten de un patrón de definición que está basado o que se apoya de forma muy firme en estos elementos, porque estos son los que nosotros de forma práctica estamos utilizando de forma espontánea cuando decimos nuestra capacidad. O sea, nosotros las escalas somos complementarios, me refiero, las escalas acostumbran a apoyarse más en patrones muy visibles, medibles, cuantificables, porque el umbral de cambio es cuantificable. Y nosotros somos, como en un microscopio, lo micro. Somos capaces de detectar pequeñas sutilezas, pero no tenemos confianza hasta qué punto esa sutileza mañana estará o no estará. Pero esas sutilezas tienen que ver entonces con las preguntas que tienen que ver en la pregunta 5. ¿Consideras que los siguientes elementos de elaboración conductual son esenciales, muy útiles, un poco útiles, o no te parece la pena incluirlos? Primera, expresión facial. Antes de aplicar la escala, ¿soy capaz de dar un nivel de valoración? Ahora veremos ejemplos. Basándome en la expresión facial. Ese es el ítem principal de las escalas, el más fiable. Verbalización. Como ya sabemos que tenemos afectación en afasia, pero hay otros que a lo mejor no. Pero la verbalización tiene otro nivel, un nivel más bajo, que yo diría es los invisibles, y es que cuando yo doy un mensaje verbal, yo digo algo, pero lo digo con diferentes tonos, timbres, espacios, pausas. Yo puedo decir no, 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 no. He dicho no. Verbalmente el contenido es no. Pero vosotros no habéis atendido al no verbal, habéis atendido al no de vocalización, a la parte de comunicación no verbal. Yo estoy hablando desde que ha empezado, hemos hecho unas intervenciones, introducciones, pero en comunicación, hablando, hoy, yo hablo todo el rato verbalmente y vosotros estáis hablando no verbalmente todo el rato. Entonces, si en algo queremos de mejorar, lo primero es ya empezar a reforzar nuestra comunicación no verbal, que es esta intuitiva que nos da la aproximación hacia el paciente, porque asumimos como personas humanas con entorno familiar, con hijos, hermanos, familia, marido, madre, en que somos capaces de detectar las emociones. No, va más allá de la comunicación no verbal,
que justamente es la que está muy inserida en vuestros pacientes porque tienen afectación neurológica y la comunicación no verbal tiene mucho fundamento también en la parte física, la postural. Entonces tenemos un paciente que ha cambiado su estructura postural, que es disruptiva respecto al anterior, por tanto todos los patrones anteriores de comunicación no verbal no nos sirven, hay que volver a aprenderlos, hay que volver a aprender patrones motores de esta nueva situación. Como es evolutiva y favorable, pues va bien, pero digamos que todo el background que tenemos de conocimiento queda invalidado y hay que volver a empezar, que serían los movimientos corporales, el cambio de patrones de rutinas, dejar de comer de una manera, comer de otra, ¿no? Implica que hay algo que está funcionalmente afectado por dolor o por inmovilidad física, por algo más aspectos más físicos, ¿no? El cambio del estado mental, ¿no? Confusión cuando uno tiene dolor, la capacidad de atención es más baja. Hay muchas tareas que en las escalas no van a estar, pero que son las que nosotros intuitivamente utilizamos, pero no porque seamos sensibles, empáticos solamente, porque nuestro cerebro esté preparado para detectar la intensidad del dolor del otro, sino porque tenemos esos códigos aprendidos, y cuando más attachment hay con los individuos, cuando más relación profesional hay, cuando más apego emocional hay, más capacidad tenemos de hacer la escala entera sin darnos cuenta. Entonces, lo primero que hemos visto con las enfermeras es que en el momento en que utilizan los 25 idioms, que son muchas, es que detectan que hay cosas que ya utilizaban espontáneamente y otras que no le daban importancia, que son importantes. Entonces, vamos al siguiente. Por tanto, cuando nos planteamos el daño cognitivo tenemos tres esferas: la sensorial propiamente dicha, la neurológica, digamos, la vía lateral, no efectiva, que se hace gastar, o está interrumpida en un nivel o en otro, con una serie de complejidades concretas. Y luego vamos a tener la esfera emocional, aparte de la cognitiva, que aparentemente era la por la que estábamos aquí, ¿no? Cognitivo, pero tenemos esa trilogía. En el caso de la acción estamos trabajando la del desarrollo en estos niveles, pero ya digo, estamos un poquito retrasados, más que nada porque hay que, o nosotros o la literatura en general, por esta dificultad, ¿vale? Bueno, a las escalas del dolor, digamos que la complejidad además sería por ese neuropático, ¿no? Que añade complejidad al sistema. O sea, normalmente los estudiantes, por ejemplo, cuando les voy complicando el panorama, dicen, wow, es que yo no me voy a dedicar, yo voy a hacer otra especialidad. Digo, sí, estás en segundo, estamos en aspectos básicos que tienes que tener el conocimiento básico, ¿no? Pero la mayoría de las personas, o de los profesionales, o sea, de la persona cuando pasa al entorno profesional, se da cuenta que la complejidad es absoluta, porque mires por donde lo mires, el dolor, como es un elemento saliente, en Noruega dicen, tenéis que recordar que el muerto no está muerto hasta que deja de sentir dolor. No quiere decir que lo cese de sentir, ¿no? Las medidas electrofisiológicas en el grupo alemán trabajan a nivel electrofisiológico, igual que hacen los iniciación básica, o con conductividad electrodermal, para medir pequeños cambios sutiles que implican que, a pesar del estado vegetativo, del estado de semiconsciencia, de cómo hay respuesta, porque es uno de los ítems salientes de los últimos que se pierden. Bueno, esta era para la parte del proceso. Hay una gran dificultad nuestra en la parte de más psiquiátrica, pero también es la protagonista neurológica, en que en las escalas se confunde el concepto de capacidad de expresión con la capacidad de percepción. Es decir, asumimos que para el paciente no dice que tiene dolor, pero realmente lo percibe, o eso tampoco lo percibe, ¿no? ¿Dónde se ha roto la cadena desde generación del dolor, percepción, sensibilidad al dolor y expresión? Porque nosotros medimos al final, pero a lo mejor hay menos percepción o menos comprensión de toda la dimensión dolorosa, ¿vale? Y eso tiene que ver en qué vías o qué áreas están afectadas y el neuroimagen que está haciendo. Por ejemplo, ellos lo que hacen es estimular puntos de acupuntura del pie, o los de Dinamarca, por ejemplo, lo hacen con el trozo de la falange, o el interno del dedo, del
del brazo, ¿no? Nosotros ahora en la parte hemos consensuado a nivel práctico para que fuera un poco más fácil de que todos nos pudiéramos de acuerdo de hacerlo en los dos puntos que tienen que ver con la musculatura de la espalda, ¿vale? Porque por accesibilidad tiene un paciente con demencia que es anciano y no entiende nada que lo está pasando, hacia ver si es fácil, pero poner la mano y meterle una carpeta para generar presión es más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros, la única manera ahora fiable que tenemos de ver cambios en alguien que no se expresa, le damos un ejemplo, y es lo que estamos, la novedad de lo que hago aquí en Barcelona respecto a lo que se hace en los otros países es que como he empezado de cero después de los demás, he dicho, bueno, pues ya vamos a hacer los dos abordajes, vamos a coger la parte más de observación, es decir, cuando yo paso en la sala, tengo 2 minutos para echar una ojeada a todo el mundo y detectar con mis sensores personales de las escalas si hay un cambio emocional, cognitivo o de postura de ayer respecto a hoy. Tiene un momento. Entonces lo que hacemos es observar al paciente durante 3 minutos y detectar la postura, todo lo que se puede. Dentro de la escala voy a hacer un checklist. Y lo mismo al día siguiente, parece reproducir, etcétera, etcétera. Luego al día siguiente en deambulación, porque necesitamos algo que estimule fuentes de dolor que podamos generar el dolor de alguna manera, ¿no? Los hacen lunes y martes, luego miércoles y jueves. Una enfermera la hace 2 días y la otra es la que pone el contrapié entre sujeto, entre sujeto. Entonces yo los viernes lo que hago es el doble experimental, que allí en lugar de utilizar la movilización, lo que utilizo es directamente un acesímetro y aplico como si fuera un bolígrafo a con dolor conocido, de una cantidad conocida, en puntos concretos. Y firmo la expresión facial, también la corporal. Lo que pasa es que depende de los pacientes hemos ido ya centrarnos en la facial. Cuando firmo la facial, busco pequeños, hay que mirar el vídeo 1000 veces, ya que se hacen como unos patrones faciales de morfometría, para ver un pequeño como el starter basal. No sé si conocéis el starter basal. El starter basal es una metodología de psicología clásica que lo que hace es medir la contrariedad de pequeños músculos que son imperceptibles al ojo humano. Entonces hay que poner electrodos por aquí y aquí, o el ratón se les pone dentro de un tubo. Entonces cuando el ratón se asusta por algo hace así. Nosotros también lo hacemos, ¿no? Yo que me muevo mucho y digo, ¿no? Pero eso al milimétrico el cuerpo también lo hace y se puede medir con pequeños electrodos que miden esta pequeña contractibilidad, sobre todo en el ojo muscular, porque somos muy visuales y el input sensorial visual es el que da más margen de medición. El de conductividad electrodermal también lo haría, el biofeedback que utilizamos, había sido una práctica clásica de primera de medicina, ¿no? Expresión basal, que nivel de conductividad electrodermal hay en nuestra piel, y luego una expresión de excitabilidad, que decimos que piensen en algo sexual o en una pelea, y luego decimos que se relajen. Entonces digamos excelente, digo, por favor, te quieres relajar, deja de pensar en la situación de pelea o sexual, porque estamos en el ejercicio de bajar el nivel de conductividad, o sea, al revés, ¿no? De subir la conductividad, etc. De manera que cambios que aparentemente no se perciben, hay elementos de la fisiología que sí los detectan, pero claro, son muy aparatosos, son muy invasivos, no los damos por muy sensibles que sean. Entonces, esta circuitería y estas áreas neuronales van a ser determinantes para entender cómo se traslada. Por tanto, cuando yo miro a un paciente y le aplico un dolor conocido, le pido además que me dé una respuesta del 0 al 10 de qué dolor ha sentido. 0 no ha sentido nada, 10 el máximo posible. Ellos contestan antes de que yo haya acabado la frase, contestan lo que quieren, antes no contestan nada. Es un camuflaje, o sea, lo que ellos contesten lo estamos cuantificando también para ver cómo expresan, etc. Pero eso es lo que ellos prestan atención que han de contestar. Yo estoy mirando la cara que han puesto, está. Entonces hay como un doble registro, el natural, el de respuesta, en una escala que es terrible, porque alguien que tiene un daño cognitivo, una escala numérica no es ya improcedente, ¿no? Y la segunda sería un poco más adaptada a lo que se ha hecho, algo que espontáneamente hemos hecho. Es decir, la segunda lección, o el segundo mensaje, o la segunda que tenemos de la práctica diaria es que hemos sido buenos, aquí la mesa de Rovira Virgili ha trabajado mucho en ello, somos buenos en detectar el dolor en niños, más de lo que aparentemente habíamos tenido en otras ocasiones, cuando siempre se daba por válido, que porque las vías neuronales están desarrolladas, el niño no sufría dolor y se les hacía cirugía dental sin ningún anestésico, ¿no? Hasta los 5 años, porque las vías no estaban hechas, ¿no? Entonces, esta expresión es la que vamos a utilizar, pero no en el momento, sino de un día para otro. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Que es muy ilustrativo, ¿eh? No sé cómo voy de tiempo, pero en un momento determinado. Un cuarto, 3.
Vale, entonces voy a pasar unas cuantas, ¿vale? Por tanto, en las escalas, aunque no nos lo hayamos planteado nunca, nosotros cuando las enjuiciamos decimos tenemos dificultades, ya tenemos dos dificultades, una la complejidad del paciente o sí situación médica que tenga en este momento, pero sobre todo en que la escala es a lo mejor poco fiable, poco válida, porque realmente no es lo que yo quería, yo necesitaba otra respuesta, no, está midiendo algo pero no me queda un poco corto, versatilidad para poderlo aplicar a diferentes tipos de dolor y a diferentes ratios y aplicabilidad. Entonces, la mayoría de las escalas son más o menos buenas, excepto aquí. Estas dos partes son bastante buenas, pero la versatilidad es la que en vuestro caso es más visualizada en la práctica diaria, porque a lo mejor veis que es sensible en unas situaciones, pero no en otras donde el dolor a lo mejor tiene otro componente añadido, que no es el propio, sino por el hecho de que tenga entonces dolor porque empezaría a tensionar, a añadir, etcétera, etcétera, y luego aplicable. Porque a lo mejor en el protocolo, el tiempo que tenéis, al principio cuando se hace la valoración neurológica inicial sí, pero luego para el seguimiento, el monitoring allí cae. Cae en todos los efectos porque en el hueso quizás menos, porque hay traumatismo. Entonces el traumatismo ya tiene la ventaja en la aproximación clínica de ponerlo por delante, ¿no? El sufrimiento añadido a la discapacidad. En otros entornos, como el paciente no se queja y el terapeuta que está sentado, tiene artrosis como todo el mundo, pero a pesar de que la incidencia y prevalencia del dolor de tipo asociado al envejecimiento es el mismo en casi todos los países del mundo y en función de la edad, casualmente en los centros residenciales se dan menos analgésicos o se prescriben menos de lo que rutinariamente se hace en otros ámbitos, donde también hay gente mayor, porque el paciente, uno, en el caso del ser mayor, ha asumido que forma parte de la vejez, y dos, porque cognitivamente ni siquiera identifica que ese malestar que tiene viene por dolor. Por eso decía que los niños han sido quizás nos han puesto en una situación vanguardista respecto a la capacidad de medir el dolor en alguien que todavía no sabe elucubrar lo que significa el dolor. Solamente saben que se encuentran raros, están un poco irritables o nerviosos, el componente emocional. Lo que decía, la escala es una escala que lo que hace es aglutinar las cuotas y adaptarlas, y ahora lo que estamos haciendo es validarlas en diferentes supósitos a nivel de psicometría y arquisimetría, patrones más de tipo psicológico, ¿no? de validación de herramientas, ¿no? En enfermería y en cuidados, en la evaluación más clínica y epidemiológica, la utilización de unas y otras y en qué casos es más útil o no. La evaluación experimental, que es la que hacemos nosotros, de aplicar el dolor conocido, y lo que decíamos de la novedad es que yo hago las enfermeras hacen su tarea, pero yo grabo y yo me reconocen el paciente y me lleva la sorpresa el viernes. ¿Hasta qué punto la observación de enfermería del día a día es capaz de predecir aquello que yo, dando un paramétrico estudiantil en dolor, voy a poder medir en expresión facial? Que ya tiene que ver con lo que vayan a decir, que esto ya es un poco más psiquiátrico, ¿no? Pero es sorprendente. Entonces, incluso hay otro ejercicio que tiene que ver también con esto, que lo hago con todas las enfermeras que han participado, que es que a ellas les hago también la prueba, porque necesito que pongan el pie encima del cristal y perciban ese dolor, cuánto dolor para ellas significa, y lo perciban físicamente. Entonces, antes y después de haber hecho el ejercicio, tienen una aproximación a cómo ven el dolor en el paciente cuando se hacen las pruebas, y después de haber experimentado algo tan simple como la presión cómo se valora personalmente, cambian de percepción respecto incluso a la capacidad de observación. ¿Por qué? Porque han hecho ese juego del cerebro social, de utilizar una propia como referencia. Bueno, entonces os pongo un vídeo final, quizás. A ver, como para saber cómo... Bueno, creo que decíamos de... A ver, ahora sí está.
Esto es un ratón con diferentes números de dolor. Nos fijamos si cierra un poquito los ojos respecto a lo natural suyo. Si hace así, o sea, dentro de las emociones, la de asco, que implica, o sea, si el asco a nivel filogenético es algo que me hace asco, lo quiero lejos de mí, ¿no? Entonces yo tengo aquí la cosa que hace asco, como un cristal, y si acerca mucho, yo lo que hago es hacer así. Tiro todo lo que puedo de mi cara, porque hay unos huesos y cartílagos que me dejan, hacia atrás. Este elemento fundamental, que es muy sutil, es el que muchas personas, pues ahora cuando hacemos patrones en controles en estudiantes de la facultad, yo ahora tengo los que son de psicogeriatría, y los hemos hecho, digo, mira, tu registro de dolor mínimo es mover un poco la comisura, en cambio otra que es los ojos, otra que es la nariz. Cada uno tiene un patrón espontáneo de movimiento normal, que cuando haya discapacidad quizás quedará atenuado, pero esperamos continuar siendo, a menos de que a nivel neurológico esté afectada esa vía. Pero como vamos a trabajar con esta, si esta vía la tuviéramos abierta, aquella estaría aletargado o menos capacidad de observación, pero todavía allí, ¿vale? Entonces, aquí hacemos el mismo paradigma filogenético, es decir, en el ratón es más fácil, porque nosotros, en los chicos que tenéis barba, sería ver si vuestra barba está más los pelos hacia abajo o han cambiado de posición porque habéis hecho así. Entonces la orientación del pelo, estaría, si hubiera sido más largo, la librisa en lugar de ser así, está así, cambia, ¿vale? Y el moflete del ratón también cambia y la parte de la nariz también cambia. En una rata, si son ratas es más fácil, en un ratón nos estamos volviendo locos. Pero bueno, Moggy, que está en Inglaterra y trabaja mucho en esto, porque dentro de la parte de fruta animal hay mucho interés también en siempre controlar estas variables de forma natural. En el trabajo diario hemos siempre controlar que no haya dolor por parte del animal, pues estamos ya trabajando en eso. Bueno, entonces en ello, el planteamiento que tenemos es muy experimental, porque la acción COSO que ha permitido es poner sobre la mesa las grandes preguntas que hay, y la implementación de posterior lo que hace es intentar resolverlas poco a poco con los casos más sencillos y luego ir complicando, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, llevamos ya 50 pacientes y en total de todos los países 500, ¿no? Las enfermeras de Alemania, que son las que lo aglutinan todo, están mapeando con la parte solamente facial o también corporal, como incluso depende de culturas, ¿no? O del hecho de ser hombre o mujer, porque el hombre tarda más en expresar, o sea, necesito puntuajes más altos para que él se deje suelto a nivel muscular, excepto cuando hay aspectos más teológicos de fondo que rompen el patrón de forma igual, ¿no? Pero la capacidad de contención emocional es bastante importante. Pero nuestro problema básicamente no es que se contengan, es que no expresen o que la capacidad muscular propiamente dicha esté invalidada. Por tanto, nos han caído 10 de los 12 ítems con los que contábamos, ¿no? Entonces hay medidas más electrofisiológicas o más, como decía, musculares, pero esas ya las tenemos. El problema continúa siendo el mismo. O sea, es, por decir algo, escalas que están aplicadas al paciente, pero que sobre todo van a cómo yo aprendo a detectar pequeñas sutilezas. O sea, es algo que en las enfermeras los primeros registros tardan mucho rato y los últimos van más rápidas. Porque en cada paciente, ellas mismas te dicen, es que en ese paciente yo ya, hay muchos que ya sé que son inespecíficos y me he fijado y la capacidad de observación aumenta más, pero es un trabajo muy arduo, muy experimental, muy poco aplicable inmediatamente, pero sí un challenge, ¿no?, profesional, es decir, bueno, yo defino qué patología o qué elemento de etiología voy a tener más capacidad de trabajo, ¿no?, a nivel de número de pacientes o dificultad, y sobre ese trabajo intento tipificar. Entonces ahora en este caso estamos tipificando sobre etiologías muy concretas que son más universalizables, ¿no? Como por ejemplo que tenga un GDS de Alzheimer de 4 o 5, por tanto en los países donde están más capacitados o hay más capacidad de detección en fases iniciales, dicen, hombre, podemos empezar por el 3, incluso los que ya tienen problemas de memoria, bueno, ¿no? Y sobre todo en paradigmas clínicos que permitan una aproximación en paralelo, como decía yo aquí en Matrubel, ¿no?, que hacemos la parte clínica y luego la parte experimental.
porque eso es la que estamos viendo que tiene más capacidad de fiabilidad. Cuando tienes el registro estándar en consulta o en situación normal, a cuando la tienes experimental, porque la experimental es muy clarificadora. Y entonces aprendes, haces como un vaivén, ¿no? Aprendes en situación basal y luego la locomoción, o situación en la que se dispara un poco de dolor, y luego vas a la experimental, que es como muy bien perfilada, y luego vuelves y dices, claro, ahora me fijo, porque yo ya sé, ahora ya la señora María o la señora Ángela, cuando las veo, yo ya tengo como un estándar interno. Entonces la dificultad en el proyecto es muy compleja, porque necesitas tener muchos pacientes que cumplan unos mismos criterios para que el rendimiento neto sea real, porque si no, con cada paciente tienes a lo mejor un patrón que no estaba antes, entonces en lugar de tener un paciente más, tienes ahora que rellenar 4 más para tener los que tienen dentro de esa misma biología el patrón frontal, ¿no? de la frente en este caso. Bueno, muchas gracias.